María Emma, bájale un poquito para que No. te veas. Eso, muy bien. ¿Ahí? Ahí está. ¿Qué tal, María Emma? ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí en este espacio tan maravilloso, con muy buenas, bueno, noticias que nos levantamos el día de hoy. Muchísimas gracias por abrirme el espacio en tu audiencia. Eh, bueno, para todos les saluda María Emma Martínez y bueno, les transmito desde Colombia, desde Medellín. Ah, estás en Medellín. Ujú. Bueno, en este momento realmente estoy en la finca. Los fines de semana generalmente me subo para la finca. Tenemos una finca en un municipio que se llama El Retiro, Ah, sí, mis Antioquia. padres viven en el Retiro. Ok, estoy aquí en la finca del Retiro porque ya ay, es importante descansar. Esta semana ha sido muy pesada, entonces aquí me desconecto, estoy rodeada de naturaleza, feliz. Entonces, bueno, este es como mi espacio de calma y de tranquilidad después de Claro, las semanas agitadas. de De desconexión. desconexión, total, Pues total. María Emma, es un honor para mí tenerte en este espacio. La verdad es que te cuento que este Gracias. espacio ha ido creciendo. Nació desde que tuve una cirugía cerebral y, y fue en el mes de junio. Y entonces Ujú, el tiempo de recuperación, he dicho, pues hagamos algo donde podamos transmitir información de sabiduría, información que podamos transformar vidas y por qué no invitar personas que son terapeutas o que tienen algo que aportarle a la sociedad a través de su experiencia y ser un faro de luz. Y ujú, es maravilloso encontrar personas como tú ujú. que abran ese corazón y nos cuenten su experiencia de vida y te doy las gracias. Eh, para mí esto ha sido gratificante y el leer tu libro ha sido un gran regalo. La verdad que sí, ha sido un Gracias. gran regalo. Quiero que nos comentes cómo se llama el libro, que nos cuentes un poco de tu vida y cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias. Gracias y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros, que nos van a ver de pronto en diferido también. Claro que sí. Y gracias por estar acá. Bueno, digamos que María Emma Martínez, a mí no me gusta hablar de lo que he estudiado o de lo que he hecho, me gusta hablar de cómo puedo aportarle a los seres humanos, Claro Julia, que sí. realmente. Digamos que estudié psicología, soy mentora, conferencista, escritora, dejémoslo ahí, es suficiente. Yo creo que eso no es lo realmente importante y no es lo que me define. Siempre me he definido como una gran posibilidad de direccionarme hacia donde yo lo decida, porque siempre he entendido que lo que hay afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces me dedico más a trabajarme internamente yo como ser humano para poder acompañar a otros seres humanos, Sí. porque en la medida en que yo me doy, podemos dar, ¿cierto? Entonces, bueno, mi currículum, eso no es lo importante. Digamos que he vivido una vida llena de una serie de experiencias maravillosas que me han, que fueron muy dolorosas en muchos momentos de mi infancia y mi adolescencia, pero que con el tiempo he ido entendiendo que son maravillosas porque me han construido, porque me han ayudado a desarrollar mi capacidad resiliente, porque me han permitido acompañar a otros seres humanos, no desde las teorías psicológicas, sino desde un proceso de mentoría, desde, venga, yo ya lo hice, venga, yo le explico y le enseño cuál fue el camino que yo recorrí para cortarle tiempo a otros seres humanos de pronto, para enseñarle ese cómo se hace, que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. No en todas las áreas de la vida, pero digamos que en el libro es la recopilación de algunos eventos de mi vida que me permiten o que me permiten enseñarle a otros seres humanos que independientemente de lo que vivamos, pues podemos volver a sonreír sin culpa, como lo dicen casi todas mis publicaciones con respecto al libro. He vivido 6 duelos en mi vida. Mi papá lo matan cuando tengo 4 años, mi mamá cuando se muere cuando tengo 8. Bueno, en fin, una serie de sucesos. Fui abusada cuando estaba pequeña por mi padrastro. He vivido una serie de sucesos. El último fue el suicidio de mi hijo. Mi hijo se suicidó cuando tenía 17 años, eso fue hace 6 años, en el 2014. Y bueno, ese fue definitivamente el más fuerte que he vivido. Entonces, digamos que el libro lo que contiene es mi historia de vida,
Y a partir de ella y de los aprendizajes que generé frente a estas situaciones, desarrollé una metodología para elaborar procesos de perdón, Julia, porque los seres humanos nos dicen perdone, suelte, pero no nos dicen cómo se hace eso. Claro. Entonces, lo que tiene y lo que contiene el libro, que realmente es lo importante, porque sí, la historia muy bonita y la gente se conecta mucho con la historia, la forma en la que es contada y eso, pero realmente lo que a mí me interesa que la gente reciba en el libro es, uno, esa sensación de que no importa lo que haya vivido o lo que hayas vivido en tu vida, pues podemos volver a empezar las veces que sean necesarias, y dos, que se conecten con esa metodología o esa forma del cómo elaboramos. Que sea una herramienta para poder ayudar Más, en el proceso del duelo es. y del perdón. Y Así es. como tú decías en el libro, hubo un momento de mucho odio incluso por ti misma, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo salir de ese odio hacia uno mismo y hacia los demás? Y eso es muy importante, porque muchas veces no tenemos las herramientas, no sabemos cómo, no concibimos la vida sin ese odio. Y entonces el libro, pues sí, te da esa herramienta para decir, mira, sí puedes salir de ello, y estas son el ejercicio que te propongo, amorosamente te entrego este ejercicio, y son ejercicios muy, muy fáciles, digamos, muy fáciles. Simples. Simples. Lo que pasa es que yo pienso, Julia, que el proceso de crecimiento y de soltar no debe ser complejo. Ya suficientemente complejo es el dolor que sentimos. Suficientemente complejo es el proceso por el que estamos pasando para que además la solución sea altamente compleja. Entonces yo creo que la belleza está en lo simple, ¿cierto? Y la profundidad está en lo simple. Entonces son ejercicios simples que uno diría, pero pues, a ver, esto, ¿qué sentido tiene? Pero es que llevo 19 años aplicándoselo a seres humanos en muchos contextos, ¿cierto? Y me ha funcionado. Y bueno, me funcionaron a mí, ¿cierto? Y como tú dices, en mi infancia y mi adolescencia odié muchísimo, odié con mucha intensidad, estaba brava con mis papás porque yo sentía que me habían abandonado y se habían ido, estaba brava con Dios. Hagámoslo un poco el recorrido de manera muy rápida para que las personas que nos están acompañando y que nos los van a acompañar a lo largo de que se vea en el canal de YouTube, cuéntanos un poco la historia, pero rápidamente, para poder dar como pinceladas a lo largo de nuestra charla. Bueno, la historia del libro, o sea, mi historia de vida. Sí, ok, entonces, cuando tengo 4 años matan a mi papá. Yo nazco de una familia muy grande, muy antioqueña. Mi papá y mi mamá tuvieron 8 hijos, 6 hombres y 2 mujeres. Yo soy la menor. Entonces, mi papá lo matan cuando tengo 4 años, luego se muere mi mamá cuando tengo 8 años. Mi mamá se vuelve a casar obviamente, pues antes de morir, y yo quedo con mi padrastro. Mis hermanos y mi mamá tuvieron unas diferencias muy grandes porque ella se casó con una persona que hacía parte de mi familia. Bueno, no les voy a adelantar esa parte del libro. Sí. Bueno, entonces mi mamá se muere cuando tengo 8 años de cáncer. Quedo con un padrastro. Ese padrastro fue una persona súper equivocada en su vida. Digamos que, bueno, me tocó vivir a su lado una serie de situaciones difíciles. Ahí es donde empiezo como a odiar. Yo navegaba entre el amor y el odio. Empiezo a sentir que todas las personas que me amaban de alguna manera se iban de mi vida. Entonces me sentía culpable también, porque sentía que era yo la que como que yo era la culpable de que la gente se fuera o se muriera o en fin. Sí. Y bueno, luego quedo en embarazo. Bueno, luego tengo un novio, ese novio se muere de leucemia, luego quedo en embarazo, el papá biológico de mi hijo no responde por mi hijo, me toca asumir o elijo asumir, porque no fue una obligación, yo consciente o inconscientemente hice esa elección. Entonces elijo una maternidad, una adolescencia, no fue fácil tampoco. ¿A los 18? A los 18 años nace mi hijo, Daniel. Mi hijo nace de una mamá que no sabe ser mamá. Entonces, digamos que
que fue un proceso de maternidad al principio muy difícil, muy complejo, no solamente porque era adolescente, sino porque además pues yo no sabía ser mamá porque no tenía un referente de mamá, porque había perdido la mía cuando tenía 8 años, entonces digamos que fue muy complejo. Luego, bueno, llega otra persona a mi vida, esa persona le da los apellidos a mi hijo, me caso con él, tengo mi segunda hija, Sofía, pero mi hijo siempre sufrió de una enfermedad que se llama la melancolía, que es parecida a la depresión. Bueno, hicimos muchas cosas por él y finalmente pues mi hijo se suicida. Es como el resumen ejecutivo del libro. Sí, sí. Después de toda esta No, y historia, que entonces falta yo voy. tu sobrina. Bueno, 4 meses antes de mi hijo Daniel, entonces se suicida mi sobrina Camila, que era como mi hermanita, porque después de que mi padrastro lo matan 8 días antes de mi fiesta de 15, yo me voy a vivir con uno de mis hermanos, y Camila, mi sobrina, bueno, Paulina, que se llama en el libro, se convierte como mi hermanita menor. Entonces, en el 2014 mi familia vive dos eventos muy fuertes, mi sobrina el 29 de abril, y mi hijo el 22 de agosto, los dos muertos por suicidio. Entonces, digamos que han sido una serie de situaciones, ¿cierto? Pero yo creo que si yo no hubiera tenido esta herramienta de perdón en mi vida, que la desarrollé o que la aprendí, y esta capacidad de resiliencia, después de haber llegado a un evento, más o menos cuando tenía 23 años, más o menos, que me enseñaron a perdonar y que me enseñaron sobre el perdón, hubiera sido mucho más difícil todavía, posiblemente después del suicidio de mi hijo, me hubiera quedado sumergida en la culpa, en el dolor, en la victimización, ¿cierto? Ha sido el perdón lo que me ha permitido que hoy, digamos, pueda coger toda esta historia, plasmarla en un libro, entregársela al mundo y haber desarrollado toda esta metodología y hoy Posiblemente es el reconocimiento del dolor, porque muchas veces nos negamos ese dolor y tú como que lo reconociste y dijiste, pues sí, he pasado por esta situación y voy a poner en orden esta situación y utilizar así el es, perdón como herramienta, porque muchas veces lo que hacemos es que nos abstraemos o no lo guardamos y no así lo es. procesamos, que es normalmente lo que hace la gente, y ahí es donde somatizamos las enfermedades. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Es reconocer el dolor, es elegir caminar por el dolor y no elegir caminar por el sufrimiento, ¿cierto? Hay una gran diferencia ante un evento puntual en la vida, nosotros o caminamos por el dolor o caminamos por el sufrimiento. El camino del sufrimiento nos lleva a la victimización, nos lleva a mantenernos en un círculo vicioso, y el camino del dolor nos lleva a la responsabilidad y asumir la responsabilidad de lo que me corresponde, y desde ahí trabajar una cosa que yo llamo aceptación incondicional por aquellas cosas que no puedo cambiar, que me permiten terminar en resiliencia. Claro. Es como, ¿cierto? Es como un camino. Bueno, ¿qué te hizo? Bueno, dices que el desencadenante, digamos, para escribir este libro fue la muerte de tu hijo, ¿no? Bueno, no, el libro se empezó a escribir antes de la Antes. muerte de mi hijo, sí. Realmente lo que pasa es que escribir un libro en ese momento de mi vida, pues o sea, yo nunca había escrito un libro. Mi socio y gran amigo Rodrigo Restrepo, el director de Seminarios Crecer, que fue quien me enseñó el perdón y quien me ayudó, y un gran mentor de vida, escribí un libro con esa historia de vida, escribí un libro con esa historia de vida, y yo le decía, pero yo no soy capaz de escribir un libro, eso no se puede, eso es muy difícil, ¿quién va a leer mi libro? O sea, ¿eso para qué? Realmente para mí era impensable, y lograr hoy lo que logramos anoche, impensable, o sea, no lo tenía dentro de mi mente por ninguna razón. Entonces él me presionó y me presionó y me presionó tanto que yo empecé a escribirlo, y me demoré 2 años escribiendo ese libro, pero 2 años no porque el libro sea demasiado extenso, el libro es súper cortico, es simplemente porque yo paraba mucho tiempo y Porque pasaban querías 6 meses. mostrar la esencia, porque querías Sí, mostrar porque la además, Julia, porque yo busqué cuidar muchísimo que no se volviera una historia amarillista. Eso no me gusta. O sea, el objetivo del libro no es el amarillismo de la historia de María Emma, que le han pasado mil cosas. El objetivo del libro es generar una enseñanza de resiliencia y de perdón. Entonces busqué muchísimo y cuidé muchísimo que en el libro no se generara
esa línea tan imperceptible, ¿cierto?, entre contar una historia para generar una enseñanza y el amarillismo de la historia, del dolor, del Eso sufrimiento. es lo que me llamó a Entonces, mí la atención, que no lo contaste como una víctima, porque no, normalmente asumimos ese rol, que es muy válido, sí. es muy humano tener el rol de víctima, pero lo contaste de tal manera que empatizamos. Por ejemplo, las personas que somos terapeutas, eh, yo como terapeuta empaticé con tu dolor, pero no te vi como una víctima, sino como aquella persona que ha mirado el dolor de frente y ha logrado pues tener esas herramientas para aprender de esas situaciones y soltarlas. ¿Cierto? Así es, así es. No Y olvidarlas, porque no se busqué, olvida. Eso siempre va a estar dentro de uno porque es parte de la vida, pero es soltarlas y verlas desde otra perspectiva. así es totalmente como lo estás describiendo. Y busqué muchísimo que no se me situara y que yo no transmitiera esa posición de víctima porque nunca me he sentido víctima. Bueno, en algún momento me sentí víctima, pero cuando estaba Claro, escribiendo el libro proceso, fue un proceso. ya no, ¿cierto? Y esa no es la posición que hoy tengo en mi vida, ni que tengo hace, no sé, 10, 15 años que estoy trabajando en este proceso de mi vida y no es lo que quiero transmitir, ¿cierto? Al contrario, lo que quiero transmitir es esperanza, lo que quiero transmitir es si se puede, lo que quiero transmitir es resiliencia, lo que quiero transmitir es toma el control de tus emociones, porque no son tus emociones ni las situaciones lo que tienen control de ti. Mira, yo siempre lo he dicho y lo repito, y ayer en el lanzamiento del libro, que fue en mis redes sociales a las 7 de la noche hora Colombia, Sí. hablábamos con el doctor Néstor Braidot, que fue la persona que escribió el prólogo del libro, un gran neurocientífico, y hablábamos con Arturo Villegas, la persona que hizo posible el lanzamiento en Amazon, y bueno, y hicimos un evento muy bonito, y yo lo decía, y lo he repetido en todas las entrevistas que me han hecho, en toda esta semana, en todas partes. El problema nunca es lo que pasa, sino qué haces con aquello que pasa. Tú no tienes el control de lo que pasa fuera de ti, tú no tienes el control de la muerte de un ser querido, tú no tienes el control de un fracaso económico, tú no tienes el control de muchas cosas, pero sí qué hago yo con aquello que pasa, Pero ¿cierto? muchas Entonces, veces, María Emma, perdona, muchas veces las personas no tienen herramientas, ¿sí me entiendes? Las exacto. tienen. Y entonces cuando las buscan, por eso el Internet ahora mismo nos acerca a esas herramientas. El tener estos libros, esta información nos acerca, inclusive esta charla puede servir a muchas personas para que, ay, diga, oh, puedo hacer algo. No, yo también estoy pasando una situación de duelo. Yo también he perdido un ser querido, he perdido un hijo, un padre, un ser amado. Y también Así es. he sentido culpa y a la vez odio y un montón de emociones. Así es. Un abrazo fuerte por aquí que estoy viendo que se unió Max Forney de Neuroplanet, un ser humano maravilloso que también está en España Así, y que me ha apoyado muchísimo. El libro lo tienen en la librería de Neuroplanet en este momento. Gracias, así. Max. Un abrazo por estar ¿Dónde aquí. localizamos tu libro? Cuéntanos. Ok, en este momento el libro está en precio de lanzamiento. Tú te Sí. metes a Amazon y buscas Tocada por el odio, abrazada por el perdón, o simplemente buscas mi nombre, María Emma Martínez, y ya, ahí lo encuentras. La carátula del libro es Tocada por el odio, abrazada por el abrazada por el perdón. por el Discúlpenme un segundo, yo busco el libro para mostrarles No, la vale. carátula, que qué pena, Pues no lo... agradecemos a Lina Moreno, que nos está viendo también, que nos ha hecho la conexión. Ah, mira, la Sí, portada sí, es sí. preciosa. La portada Es es preciosa. preciosa. Es una hermosura de portada. Me la diseñó un gran amigo, un gran diseñador gráfico que trabaja para Sony Music, que se llama Juan Torné. Es un gran diseñador. Él fue el creador de mi logotipo, de mi marca personal y bueno, creó una hermosura de carátula. Sí, sí. Eh, Y el y prólogo, bueno, sí, el el- prólogo la verdad es que es muy mimado el libro, se nota que hay vida, que hay corazón. La verdad que se lo recomiendo.
pero porque lo leí y empaticé nuevamente, la palabra la utilizo porque eso es lo que yo sentí, empatía, Gracias. Qué empatía. rico. Porque a veces uno dice, joder, es que lo que me ha pasado a mí es muy fuerte, muy, muy fuerte, pero a veces dices, joder, ¿yo qué haría en esa situación? ¿Cómo actuaría yo ante esas situaciones? Yo me Así es. preguntaba y decía, joder, es que, ¿cómo yo como terapeuta, cómo reaccionaría? Porque muchas veces decimos, somos terapeutas y creemos que tenemos el control de todo, pero cuando nos Así es. sucede a nosotros, Sí, sí, sí. somos humanos también, somos humanos. Total. Ujú. Así es. Somos humanos y nos tenemos que situar en esa posición de humanos. Mira, ayer en Colombia fue el día que se celebró el Día del Psicólogo en Colombia ayer y fui Ajá. invitada a un espacio para hablar de psicología positiva, que es una nueva corriente de la psicología que, bueno, viene tomando muchísima fuerza y, y me preguntaban desde la psicología clínica cuál era el reto, ¿cierto? Y yo decía que los psicólogos entendamos que somos seres humanos, que abramos nuestra mente y que y trabajemos más en equipo y dejemos de pelear por la verdad, porque a veces desde esa posición egocéntrica que asumimos muchas veces, sentimos que tenemos la verdad desde una corriente, desde otra, desde una técnica o desde otra. Y yo creo que la verdad no es absoluta, hay tantas verdades como seres humanos en el planeta Tierra y no a todo el mundo le funciona lo mismo. Y si Claro, mi es proceso terapéutico no le funciona a A, entonces yo lo puedo remitir a B, o sea, no pasa nada. Lo importante aquí es la salud mental. Entonces, bueno, yo creo que sí. En este momento les quería contar, discúlpame Julia, que el libro hasta mañana, solo hasta mañana, está a 99 centavos de dólar en Amazon por precio de lanzamiento. Entonces aprovecha ya y cómpralo ya, porque mañana, el lunes, vuelve a su precio normal. Estamos buscando, mi negocio no es vender libros, realmente, yo soy terapeuta, yo soy psicóloga, yo soy mentora, o sea, yo soy conferencista, mi negocio no es vender libros, pero sí quiero que esta información llegue a muchos seres humanos y que le dé una luz de esperanza a los corazones de los seres humanos. Finalmente, ese es mi objetivo. Está en 99 centavos de dólar por este fin de semana, por precio de lanzamiento. Entonces, no es sino que se metan a Amazon y busquen esta portada, Tocada por el odio, abrazada por el perdón, o María Emma Martínez, y ahí lo encuentras y lo puedes comprar en este instante en formato Kindle a 99 centavos de dólar, pero también lo puedes pedir por Amazon así físico. Te llega obviamente a otro precio, pues porque ahí sí es físico y hay que imprimirlo. bueno, mira, yo por aquí saqué varios apuntes donde me saqué unas pinceladas que leí en el libro, y tú decías que para perdonar teníamos que iniciar con una decisión, ¿cierto? La decisión. Así es. Hablabas de la decisión y de la triada cognitiva, que es pensamiento, sentimiento y acción. Y Explícanos emoción. un poco esto para las personas que nos están En escuchando. en el libro lo explico muchísimo. Definitivamente para mí el perdón es una elección o inicia con una elección de perdonar. Y esa elección la tomo cuando yo entiendo primero qué es el perdón y qué no es el perdón, que eso lo explicamos muy bien en el libro. Y cuando yo empiezo a amarme, porque cuando yo entiendo que el perdón no es un regalo para el otro, sino para mí, yo perdono en tanto me amo, ¿sí? Entonces, por eso el perdón es una elección. Y cuando hablas de la teoría cognitiva, pues es una teoría de la psicología cognitiva, conductual, que inicia ahí, que la retomamos, la retoma la PNL, la neurociencia, es bueno, en fin, y nos explica que es un pensamiento lo que genera un sentimiento y un sentimiento lo que genera una acción. Cuando yo pienso en negativo, entonces yo genero emociones negativas y creo acciones negativas. Ahorita les dije, el afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Entonces ahí es cuando digo, los seres humanos hacemos una cosa muy extraña, Julia, y es que buscamos ser felices, pero estamos llenos de odio y no queremos soltar el odio. ¿Cómo pretendes hacer eso? Yo quiero ser libre y feliz. Y tú le preguntas a cualquier ser humano y te va a decir, no, yo quiero ser libre y feliz. O sea, ese es el ideal, ¿cierto? Eso es lo que queremos hacer.
¿y cómo es la relación con tu papá? No, ni me lo mientes porque lo detesto. ¿Y cómo va la relación con tu pareja? No, horrible. O sea, y no, y odio a fulanito, y no, y odio a peranito. ¿Y cómo está la relación contigo mismo? No, pues ahí bien, pues, pero ¿te conoces lo suficiente? No. Pues no, yo no sé, dame 5 cualidades tuyas. No, ¿cuáles son tus mayores defectos? O sea, no nos conocemos, estamos llenos de emociones negativas, nos culpamos, odiamos, pero queremos ser felices. ¿Tú cómo vas a hacer una cosa de esas? Para poder ser feliz y libre, eso no quiere decir que no hayan momentos de dolor en tu vida, tú necesitas conocerte, reconocerte y amarte, ¿cierto? Entonces, en la medida en que te amas, puedes perdonar. Claro, es eso, el reconocimiento es que la mayoría de las terapias, yo siempre digo que empiezan en el origen. El origen es madre-padre. Y como yo me relaciono con madre-padre, como yo entiendo esa relación, pues entiendo el mundo, ¿no? Así es. Y es muy importante Y esa hay que, parte. Es muy así importante es. esa parte. Y hay Hay que muchas sanar esa herramientas. parte. Tu libro, pues, nos enseña cómo hacerlo. Así es. Bueno, Un una abrazo frase fuerte que... por aquí también para Paola Monsalve, una gran amiga que quiero muchísimo, que está por aquí conectadita con nosotros. A Edith Solórzano, también una cuñada que también está por aquí. Por aquí las estoy viendo. Es que hay muchos comentarios, pero no alcanzo a verlos todos. Felicitaciones, Ana, tantas un abrazo. gracias. Mira, hay una frase que nos dejas y dices, perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar por 3 razones, y lo explico muy bien en el libro. Una, porque si yo olvido, ya no tendría que elaborar un proceso de perdón. ¿Qué es lo que me genera el odio? El odio es un sentimiento que se genera por el recuerdo de una situación, ¿cierto? Entonces, si yo olvido esa situación, luego ya no hay odio. Si ya no hay odio, ya no tendría que elaborar un proceso de perdón. Entonces, punto número 1. Punto número 2, si yo olvido, no genero aprendizaje, entonces la situación tiende a repetirse, ¿sí? Y tercero, porque biológicamente no estamos diseñados para olvidar situaciones que están acompañadas de una emoción fuerte. Tú recuerdas el día de tu primera comunión, el día que te casaste, tú recuerdas el día que te robaron, tú recuerdas el día que tú recuerdas aquellos momentos de tu vida que están asociados a una emoción. Pero posiblemente no te acuerdas que estabas haciendo el 3 de julio del 85, del 96. Ni idea, o sea, por más que busques en tu cerebro, cosas puntuales, ¿recuerdas? sí, posiblemente, o sea, te toca hacer un esfuerzo muy grande para recordar esas situaciones. Entonces, esas son las 3 razones por las cuales perdonar no es olvidar. Ajá. Inclusive el maestro Gerardo Smeil, recomienda revisar el pasado para ver si existe melancolía y qué hay detrás de ese pasado. Así es. Reconciliarse, es hacer una introspección. Inclusive también es bueno mirar cada día, cuando nos acostamos, mirar qué es lo que hemos hecho, cómo hemos actuado, pero no es son de culparnos, sino de observarnos. Ser un observador es muy importante. No vivir en automático, sino tomando conciencia de lo que somos. Así es, totalmente de acuerdo contigo, ese es como el objetivo. Los seres humanos, Julia, generalmente estamos buscando conocer afuera de nosotros. Entonces, para eso entramos 5 años a una universidad a volvernos arquitectos, entonces aprendemos cómo se construye un edificio, cómo se diseña, ingenieros, entonces cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, médicos, entonces el cuerpo físico por fuera, esto, lo otro. Pero te dicen, métete a un seminario de crecimiento de crecimiento personal para que te conozcas por dentro. Un fin de semana dices, no, eso es mucho tiempo, no, yo tengo mucho que hacer. Te dicen, ve a terapia, ¿y cuánto se demora una terapia de conocimiento? 6 meses o 3 meses. No, pues es que eso es mucho tiempo, eso es mucha plata, no, es que, no, yo acaso estoy loco. Entonces, mira, nos dedicamos a conocer afuera, no nos conocemos hacia adentro, nos sanamos nuestro pasado, no sabemos cómo utilizar esta herramienta maravillosa que tenemos aquí, no sabemos cómo gestionar nuestras emociones y vamos viviendo en el mundo así, ¿cierto? Como dice Miguel Ruiz en su libro La maestría del amor,
estamos como conectados los unos con los otros desde el dolor y desde el sufrimiento y vamos contagiando a los demás. Entonces, desde ahí es muy complejo. Y hay otra cosa muy importante que siempre intentamos señalar al del frente. Así es. A los otros, a Así. responsabilizarlos, a echarles la mochila con las cargas emocionales y no asumimos. Así es, así es, totalmente. La perfección, no somos seres perfectos, nos equivocamos, cometemos errores, pero eso es la vida. Esa es la vida, esa es la verdadera vida. Tú nos decías que el perdón es un puente. Es un vehículo, es un puente, es la herramienta más bonita que tenemos para vivir en felicidad y en tranquilidad. Ajá. Y más simple. Lo que pasa es que la complejizamos mucho porque tenemos unos conceptos muy equivocados de lo que realmente es el perdón. Y en el libro lo van a descubrir. Claro que sí. Bueno, recuerdos hacia tu hijo, que es digamos, la vivencia más dura, más fuerte que puede tener una mujer. ¿Cómo lo ves desde ahora? Desde como madre, como terapeuta. ¿Cómo ves esa situación en este momento? Qué bonita pregunta, Julia. Nunca me habían hecho esa pregunta. ¿Cómo he visto? Ahora mismo. Mira, la relación que hoy tengo con mi hijo es mucho más estrecha que la que tenía cuando él vivía. Como buena adolescente, con todas las mamás, pues teníamos diferencias y bueno, nos amábamos muchísimo físicamente acá y nos demostrábamos muchísimo amor. Daniel era una persona muy cariñosa conmigo. Pero yo creo que hoy tenemos una relación mucho más estrecha. Yo creo en la reencarnación, creo en la vida después de la muerte. Sí. Y yo sé que él me acompaña todo el tiempo. Su energía está conmigo siempre. Ayer lo sentí muchísimo en todo este lanzamiento del libro para volverlo bestseller número 1 en ventas, que bueno, esta mañana nos levantamos con esa noticia. Hoy en Amazon somos el libro más vendido en la categoría de libros de crecimiento personal. Y sé que su mano estuvo ahí metida. Es una entidad, es una energía que me acompaña muchísimo. Hoy lo recuerdo con amor, con su esencia. Hoy está en mi mente desde el amor, desde la gratitud, desde la aceptación, no sé, cuando pienso en él, se me llena el corazón de muchísimo amor. Eso es lo que siento, de aceptación por sus decisiones. Porque que él se suicidó, él tomó la decisión de suicidarse. Él se suicidó de 17 años, fue un proceso muy doloroso, es el proceso más doloroso que puede vivir un ser humano. Sí. Yo diría, yo creo, pues es muy fuerte. Sí, pues ya perdí a mi papá, a mi mamá. De los duelos, yo creo que ese es el más complejo. Pero hoy solo tengo amor cada que lo recuerdo. Obviamente hay momentos, ¿cierto?, en los que, ay, Dani estaría aquí, ay, este día, otra Navidad, y la añoranza, y a veces hay momentos de tristeza, y a veces me levanto triste, pero yo enseño a no castrar la emoción, a dejarla salir, entonces lloro un rato, pero ya no desde el sufrimiento, ¿cierto?, sino, bueno, acepto que estoy triste y permito que la tristeza salga y ya. Pero hoy lo recuerdo con muchísimo amor y sé que está conmigo y me acompaña todo el tiempo. Entonces acá nos hacen una pregunta. ¿Ha verificado los resultados con la aplicación de la herramienta? ¿Es aplicable a cualquiera de nosotros? En este proceso del perdón, en este proceso como terapeuta, como psicóloga, como mentora, he acompañado a través de seminarios Crecer como conferencista y como terapeuta. Y en mi consulta, uno a uno en mi psicoterapia, he acompañado a más de 17,000 personas en las que les hemos enseñado esta herramienta de perdón y yo te diría que tiene un alto nivel de efectividad. Lo que pasa es que no es la herramienta sola la que hace, no es tu elección. Es tu elección, es tu apertura, es tu decisión, o sea,
Yo te enseño la herramienta, te explico cómo funciona, pero eres tú finalmente. O sea, te voy a poner aquí una analogía, ¿cierto? Un computador, Apple o Toshiba o whatever, de cualquier marca, es excelente, ¿listo? Sí. Pero si tú lo dejas ahí apagado y no lo utilizas, o le tienes rabia o no lo quieres utilizar, pues el computador no va a servir para absolutamente nada. Y eso es Entonces, mejor. por eso digo, el perdón es una herramienta que tú eliges si utilizas o no. Entonces, la efectividad de la herramienta depende de ti, no de la herramienta como tal. Por eso hablo de responsabilidad. Y ojo que hay un punto bien importante sobre la responsabilidad. Julia, Te voy a en hacer 10 una pregunta minutos, que creo que no qué te la pena, he hecho. Te voy qué a hacer pena, en 10 minuticos debo de ir más o menos cerrando porque tengo otra entrevista con Argentina. Vale, Qué perfecto. pena. Te hago una última Gracias, pregunta. gracias, gracias. La última pregunta es, tú como persona crees que todas las vivencias que has vivido han sido necesarias para el momento actual que te encuentras? Es decir, el Absolut, momento de conciencia y aprendizaje, de decir cuando viene una persona y te dice, mi hijo se ha muerto, fue necesario todo ese recorrido que has tenido que vivir y esa experiencia de vida para ser lo que eres ahora. sí, absolutamente sí. A ver, ojo, absolutamente sí, o sea, lo que hoy soy, lo que hoy soy capaz de acompañar a otros seres humanos y el nivel de conciencia que hoy tengo frente a la vida, frente a la muerte, frente a los duelos y la forma en la que yo puedo acompañar a las personas desde mis propias vivencias, sí, absolutamente sí. Fue necesario haber vivido todo eso para hoy poder saber lo que soy y lo que tengo y cómo puedo acompañar a otros seres humanos y ese nivel de conciencia. Porque a veces es muy fácil hablar desde las teorías, pero cuando yo te digo es que yo ya lo viví, es que yo ya lo pasé, es que yo ya lo sentí y te estoy hablando desde mi experiencia personal, eso marca una diferencia. Claro. Pero, ojo, pero no necesariamente un ser humano tiene que haber vivido todo lo que yo he vivido para tener el nivel de conciencia. O sea, no necesariamente tú tienes que haber enterrado a un hijo, enterrado al papá, a la mamá y vivir toda esta serie de situaciones, pues para tener un nivel de conciencia en tu vida. Tú puedes lograr un nivel de conciencia sin necesidad de haber pasado por eventos muy fuertes en tu vida. Claro. Entonces, bueno. Pues María Emma, muchísimas gracias. Con todo mi amor. Muchas gracias por tu apertura, por tu corazón, por tu amor y por esta tertulia. Gracias. Grato ver personas como tú y que estén de una manera amorosa sirviendo a muchas personas que no entienden este tipo de situaciones como puede ser un duelo de un ser amado. Gracias. Gracias y siempre bienvenida a nuestro canal Magia Sincronizada. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Dios te bendiga, gracias por abrirme las puertas de este canal. Y bueno, continuamos trabajando para que este libro alcance el bestseller en las otras dos categorías, entonces sigo en entrevistas toda la tarde. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y gracias por apoyarme. Y si en este momento estás elaborando un proceso de duelo o alguien cercano a ti está elaborando un proceso de duelo y crees que este puede ser el momento para leer este libro, entra a Amazon ya, que está a 99 centavos de dólar, cómpralo y ayúdame a que lleguemos con este mensaje a muchos seres humanos para que sanen su corazón y para que aprendan que podemos volver a sonreír sin culpa. Muchas gracias. Gracias, María Emma. Un abrazo muy grande desde España. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Así será un bestseller. Gracias, Un gracias. abrazo. Chao, Bueno, chao. chao, chao. Gracias a todos los que nos han acompañado y pues muchas bendiciones y que pasen un feliz sábado.